El Cerro de la Estrella es una elevación montañosa que se encuentra en el centro de la delegación Iztapalapa. Originalmente llamado Huizachtepetl, Cerro de los Huizaches, obtiene su nombre actual debido a una hacienda de la época hispánica que se encontraba en sus faldas, la Hacienda de la Estrella. Este cerro, testigo de diferentes asentamientos humanos, por lo mismo ahora poseedor de una riqueza cultural incalculable, es el mismo que, elegido por los aztecas, sería la sede de las ceremonias del Fuego Nuevo. Los aztecas, que dieron por acabado su mundo, el del cuarto sol, con la destrucción de Tula en el año de 1116, empezaron un quinto sol creado solamente por y para ellos. Cada uno de los soles culminaba en una desgracia que pondría en peligro a la humanidad. Creían que cada 52 años, cuando terminara uno de esos ciclos, nunca jamás volvería a salir el sol, y así, para evitarlo, hacían una ceremonia el último día de cada ciclo de 52 años. Para esto, cada uno de los vecinos arrojaba al lago todos los dioses que tenían en sus hogares, las piedras del fogón y los tejolotes para moler, y limpiaban muy bien sus casas mientras apagaban todos los fuegos existentes. El Fuego Nuevo habría de nacer en una zona ubicada entre Culhuacán e Iztapalapa, en el cerro Huizachtepetl, actualmente llamado Cerro de la Estrella, donde los sacerdotes se dirigían a esperar lo que viniere, ya fuera el final o un nuevo día. Ponían un palo en el pecho de un cautivo tomado en la guerra. Luego, frotaban este palo con otro palillo largo, delgado y bien seco. Después, cuando aparecía la primera flama, inmediatamente le abrían el pecho al prisionero, le arrancaban el corazón y lo tiraban al fuego. Esa noche nadie dormía, ya que los habitantes temían que los Tzitzimine bajaran a comerse a los humanos. Así, todos subían a las azoteas y miraban con rumbo donde debía aparecer la nueva luz. Cuando el sol reaparecía y anunciaba la buena nueva de que ese momento no era el fin, se perforaban las orejas con espinas de maguey, tomándose parte de la sangre y rociando el resto hacia donde la luz había aparecido. Más tarde, el fuego era repartido del cerro a otros pueblos del Tenochtitlan, por medio de corredores que para tal efecto ya estaban esperando. Los vecinos de toda la ciudad renovaban sus alhajas y se cubrían con vestidos nuevos, y como era su costumbre festiva, cortando las cabezas de unas codornices y echándolas al fuego con mucho incienso, al mediodía empezaba el sacrificio de prisioneros. La tradición de la atadura de los años o del descenso del Fuego Nuevo fue iniciada por los mexicas en Acahualtzingo, en el año Setochtli, uno conejo, 1090 de nuestra era, apenas 15 años después de su partida de Chicomosto. La segunda fue en el año de 1142 y tuvo lugar en el Coatepetl. Después se llevó a cabo la tercera en el año de 1194 en Tecpayoacán. Pero más tarde, cuando estos años Setochtli, o no conejo, fueron considerados nefastos, se hizo la transferencia de la ceremonia a los años Omeacatl, dos cañas. La cuarta ceremonia y primera con esta fecha fue celebrada en el Cerro del Chapulín en el año de 1247. La quinta ceremonia tuvo lugar en el año de 1299, en los dominios del señor de Culhuacán, del cual eran vasallos. Después de haber sido fundada la Gran Tenochtitlan en el año de 1325, la sexta fue en el año de 1351, la séptima en 1403 y la octava en 1455. La novena y final tuvo lugar en el año de 1507. Se supone que las últimas 4 ceremonias tuvieron lugar en el Cerro de los Huizaches, hoy Cerro de la Estrella. Evidentemente, durante la etapa del establecimiento y la consolidación virreinal, las autoridades eclesiásticas de la Nueva España prohibieron las ceremonias del Fuego Nuevo de los años de 1559, 1611 y 1663 por considerar las fiestas paganas que atentaban contra la moral cristiana. Posteriormente, en plena época colonial, las autoridades civiles y eclesiásticas también prohibieron las ceremonias de los años de 1715 y de 1767, pensando que éstas pudiesen ocasionar disturbios populares entre los habitantes autóctonos. Más tarde tampoco se llevaron a cabo los ritos ceremoniales del año de 1819, porque la ciudad y en general todo el país se encontraban en plena guerra de independencia. Después, en el año de 1843, se desató una epidemia de cólera que estaba diezmando a la población de la ciudad, por lo que la Grey Católica del poblado de Iztapalapa optó por sacar de su iglesia al Cristo que ahí se veneraba y pasearlo por las principales calles de la población para después tratar de escenificar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ceremonia que hasta nuestros días se lleva a cabo en el mismo Cerro de la Estrella.
Como el monte ya estaba siendo utilizado para la escenificación de la Semana Santa y las autoridades clericales no permitían que los indígenas llevaran a cabo sus ritos que ellos consideraban blasfemos, además con lo revuelto que políticamente se encontraba el país, pues don Benito Juárez acababa de expulsar a los franceses del territorio mexicano y mientras trabajaba muy activamente para ser reelecto como presidente de México, tuvo que enfrentar varios alzamientos en su contra. Todas ellas eran razones poderosas para que la ceremonia de la atadura de los años o del Fuego Nuevo del año 1871 tampoco pudiera llevarse a cabo. Habiendo llegado el año de 1923, la República Mexicana, aunque seguía siendo un hervidero de motines y conflictos, bajo la presidencia de don Adolfo de la Huerta, que siendo ateo prohibía las ceremonias públicas católicas, no obstante la prohibición, y como no era una ceremonia católica, algunos mestizos y unos cuantos indígenas de raza pura se dispusieron a llevar a cabo su ancestral ceremonia de la atadura de los años o del Fuego Nuevo en la cima del Cerro de los Huizaches. El Templo del Fuego Nuevo es un conjunto arquitectónico compuesto de un basamento piramidal, una plaza y una terraza a menor altitud denominada como Terraza Oeste. La última etapa constructiva fue el lugar donde se celebró el Fuego Nuevo de 1507, pero el centro ceremonial es en realidad un santuario ancestral cuyas primeras manifestaciones rituales parecen remontarse al periodo clásico. Con al menos 5 etapas constructivas, el primer templo que se conoce data del Epiclásico, asociado a un gran asentamiento de la misma temporalidad que se ubicaba en la falda norte del Cerro de la Estrella. Desde ese momento se percibe la presencia de un culto acuático y agrícola. Por su parte, las dos subestructuras previas de la etapa mexica, la etapa Colhua temprana y Colhua tardía, se ligan al gran asentamiento de Culhuacán, ciudad que fue potencia en la Cuenca de México durante el posclásico temprano e inicios del posclásico medio. Encontramos además otras construcciones de las cuales varias han sido dañadas por asentamientos humanos y otras causas, como la destrucción parcial de estructuras por parte de una cruz colocada al lado del templo que se encuentra en la cima del cerro, que al ser construida quedó sobre una poza, un altar y enfrente de una escalinata. Pero el terreno encierra mucho más. Lo que podemos admirar es solo una parte. Debajo de la tierra, en las cavernas, en las piedras, se encuentran rastros que tienen mucho que decir. El Templo del Fuego Nuevo no puede ser entendido como un lugar aislado de los asentamientos que lo crearon como centro ceremonial. Investigadores mexicanos informaron sobre el hallazgo de una estructura piramidal teotihuacana. La pirámide se halla justo en el predio conocido como La Pasión, lugar donde se escenifica la muerte de Cristo y donde miles de personas acuden a ver la representación. El hecho de que se encuentre a 60 centímetros bajo el suelo actual ha permitido que se proteja de manera natural, aunque las construcciones circundantes han afectado gravemente parte de la estructura. Se trata de una importante colonia que fundan los teotihuacanos alrededor del año 300 o 400 de nuestra era. Esta pirámide se construyó aprovechando el volumen del cerro y recubriéndolo de piedra, logrando una estructura de dimensiones impresionantes, ya que tiene una base de 150 metros, o lo que es lo mismo, la misma que la de la pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán, aunque la altura solamente es de 18 metros. También se hallaron en la parte superior varios vestigios de altares, pero los asentamientos actuales han destruido esa parte. La religión católica celebra en este lugar la representación de la Semana Santa cada año desde mediados del siglo XIX. La tradición señala que desde el año de 1843 el pueblo de Iztapalapa cumple con la promesa de realizar esta representación como agradecimiento a sus plegarias por evitar la epidemia de cólera que azotó la Ciudad de México y a los pueblos cercanos hacia el año de 1833. Por lo tanto, el INAH ha anunciado que puesto que se trata de un espacio religioso en uso, no se realizarán exploraciones. ¿Por qué no llegar a un acuerdo? Mover la representación un poco hacia el cerro y así podrá quedar descubierto el basamento y presenciarse a la vez la pasión de Cristo.